Queridos hermanos y hermanas, estamos avanzando en nuestro año litúrgico y este día la liturgia de la palabra nos presenta unos fundamentos en los que se debe basar la comunidad del reino, la comunidad que construye y edifica el reino de Dios. Lo primero, evitar el escándalo causado a los hermanos más débiles. No hay duda que donde hay personas siempre va a haber situaciones humanas difíciles, incómodas, de debilidad por la condición humana, de incomprensión, de compatibilidad, de relación, etcétera. Pero eso no justifica que tenemos que acostumbrarnos a una vida así, de vivir según los criterios de cada uno y según el carácter y el estado emocional. No, tenemos que aprender a ir moldeando nuestra vida y nuestras relaciones de acuerdo al Evangelio, porque eso es que lo distingue a una comunidad cristiana de un grupo social, de un club y de cualquier otra asociación. Una comunidad que tiene como centro a Dios y como vivencia el amor verdadero, el amor fraterno. No hay duda que hay que evitar los escándalos de todo tipo, porque a veces solo nos basamos en la parte de las situaciones humanas, pero también escandalizamos por nuestra tibieza, por nuestra falta de acción, por nuestra falta de participación en la comunidad cristiana, por nuestra frialdad y tibieza espiritual. ¿Cuánta gente antes se miraba bien entregada y vino un momento a otro y dejó de creer, dejó de participar, dejó de vivir una fe activa? Y eso escandaliza a los demás. ¿Cómo es que este que conoce tanto, que tiene tantos años de caminar y ahora dice que ya no cree, que ya la Eucaristía no es importante y esto y lo otro? Y mucho más aquellos que abandonan la iglesia, su comunidad, para andar en otras vivencias, más que todo psicológicas y no de fe. Eso escandaliza. O también cuando queremos interpretar el Evangelio a nuestra manera, y nuestra manera de ser iglesia, de ser discípulos, de ser miembros de la comunidad, a nuestro estilo y a nuestra manera, y no existe de esa manera. Es al estilo de Cristo, a la manera de Cristo, y debemos vivir en la comunidad de una manera evangélica, verdaderamente cristiana y no mundana. Lo otro de una comunidad cristiana es el amor que se vive en el perdón de cada día. Sí, debemos que aprender a convivir con los defectos, a comprender, pero ayudar a cambiar los defectos de los demás. Y la falta de perdón escandaliza. La falta de fraternidad, de unidad de una comunidad escandaliza. Es necesario el perdón. Ya lo dice, si tu hermano se equivoca 7 veces y 7 veces te pide perdón, perdónalo. De ahí viene 70 veces 7, o sea, siempre. Pero se necesita entonces una fe operante para que no nos quedemos en la debilidad, sino que cada día tiene que fortalecerse nuestra vida interior y nuestra práctica de vivencia y de acción en la fe. No es que nos vamos a quedar allí, es que porque soy pecador, porque soy débil, entonces tengo que seguir pecando y tengo que seguir de la misma manera todo el tiempo. No hay que perder el tiempo. Hay que avanzar en la vida cristiana. Nuestro proceso de transformación lo va realizando el Señor con nuestra colaboración. Pero no podemos escudarnos, porque soy débil, porque soy pecador, tengo que permanecer así. No. Tienen que haber signos. Por eso se necesita una fe viva y operante. La fe está más allá de la definición, porque pertenece a la esfera psíquica y de la persona
a la experiencia fundamental de Dios que tenga. Es difícil poder medir el grado de fe, porque no hay un femómetro, ¿verdad?, para medir la fe. Por eso los discípulos le piden al Señor: aumentanos la fe. Pero los apóstoles estaban pidiendo cantidad. Y Jesús dice: la fe es calidad. Por eso, y si la fe fuera, aunque fuera como un granito de mostaza, serían capaces de decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar. Algo imposible, algo difícil. Pero la fe nos hace trascender. La fe va más allá de la razón humana, aunque sí, es razonable y se pueden dar razones de fe, pero nos hace trascender. Entonces no solamente es pedir cantidad, porque es difícil medir la fe, sino la calidad, y la calidad por las obras, por las acciones. De ahí que el apóstol Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Son las obras de fe las que nos van a decir qué calidad de fe tenemos. Y también, como es algo, la fe es una experiencia profunda e interior, es un don de Dios, pero que cada uno manifiesta su fe en la manera que se comporta, cómo obra, cómo actúa. Entonces uno puede decir: bueno, yo tengo fe o no tengo fe, o qué calidad de fe es la que estoy viviendo, o es una fe inmadura, infantil todavía, supersticiosa muchas veces. La fe es un don de Dios, y esta relación de fe parte de esa experiencia religiosa y personal del hombre con Dios, a ese contacto vivencial con Dios en nuestro ser más íntimo. Ahí comienza la fe, porque no es un aditivo, ¿verdad? No es un parche en la vida. La fe es parte de nuestra existencia, de nuestro ser espiritual y existencial. Por todo ello, la fe se sitúa en el ámbito de las vivencias y valores como el amor, la amistad, la alegría, la esperanza, incluso el miedo, la confianza en alguien, en una promesa o una palabra dada. Dice Hebreos 11:1: la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Esta es la definición bíblica de la fe. Es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La fe en Dios existe realmente y se posee como don de Dios para el hombre, pero es difícil y hasta ocioso el tratar de definirla con nuestras palabras. Escapa a toda medida física o de peso, volumen, longitud y profundidad, porque es difícil medir la fe, en otras palabras. Pero sí se puede ver la calidad de fe por lo que el Señor nos ha dicho. Si tuvieran fe, fueran capaces de esto, de lo otro, incluso de plantar un árbol en el mar. Sí, hermanos y hermanas, la comunidad cristiana está llamada a practicar entonces el perdón y evitar los escándalos, y también pedir la fe, vivir en la fe, crecer en la fe. Aumentanos la fe. Yo digo, aumentanos la calidad de nuestra fe. Y ello significa que la fe es capaz de crecer, y también que solo el Señor puede completarla, hacerla crecer en nosotros. Una fe que es pequeña inicialmente, pero que gradualmente va creciendo como ese granito de mostaza plantado y que se vuelve un arbusto, pero que puede, ¿verdad?, arrancar un árbol y plantarse en el mar, en medio del mal absoluto. Recuerden que la profundidad del mar, significa también presencia del mal. Para los judíos eso, y a los cristianos también entendían eso. En la profundidad del mar está el mal, por aquella precipitación de la piedra de cerdos endemoniados que se precipitaron al fondo del mar. Desde ahí se cree el mal en las profundidades, y ahí aquella tempestad, ¿verdad?, que
puso en crisis de fe a los apóstoles, porque ya se hundían, y tuvo que gritar Pedro: Señor, sálvanos. Y Jesús: hombre de poca fe. Entonces esa realidad, la fe va a enfrentarnos con la realidad del mal en nuestra vida, pero nos hará avanzar, nos hará sostenernos en quien tenemos nuestra fe, puesta nuestra fe y nuestra confianza, que es en el Señor. En medio del mal más absoluto, la fe nos hace avanzar. Hay que pedir esta virtud para crecer. Son palabras del Señor dirigidas también a la comunidad de discípulos, que también evitemos el escándalo contra los pequeños, que vivamos el perdón y que nuestra fe sea de calidad. Puede parecer desilusionante cuando también la fe en las acciones humanas y todo lo que vemos nos desanima, y ese espíritu negativo, ¿verdad?, de ya no creer en los políticos porque nos han defraudado, de no creer en los otros porque nos han fallado, la situación social, la situación mundial, de ver que oramos y la paz no es una realidad en el corazón, y que sigue la guerra, que siguen los conflictos, y podemos desalentarnos en la fe y en la oración. Pero eso es lo que se necesita: fe. Una fe que no se prueba no es fe. Una fe que no se purifica no es verdadera fe, y no llega a ser calidad de fe. En medio de estas realidades y de estas tempestades, tenemos que sostenernos en el Señor y apegarnos al Evangelio, que estas realidades no van a cambiar si el hombre no se deja cambiar, si el ser humano no se convierte, si no cambia de actitud, si no cambia su corazón. Difícilmente va a cambiar el contexto social. Esa es la situación. Cambiar nosotros para cambiar el mundo, cambiar cada uno. Pidámosle al Señor esta gracia de que nuestra fe sea cada día de mejor calidad, y que las vivencias en la comunidad y las experiencias incluso difíciles no nos hagan perder la fe, sino que crecer más. Que los escándalos de los demás no nos hagan perder la fe, sino que nos hagan más bien madurar en la fe, de no imitar el mal ejemplo, sino el buen ejemplo, de seguir firmes. La primera lectura se habla del obispo, cómo tiene que ser. Algunas cosas han cambiado, y los requisitos o el perfil del obispo, del responsable de una comunidad, también, pues hay cosas que tienen otro contexto. Pero al final lo que se pide es que sea una persona de fe, de conducta intachable, ojalá, ¿verdad? Y una persona que de verdad ame a la comunidad y se entregue por el bien de la comunidad. Que Dios nos ayude pues a ser hombres y mujeres de fe con calidad, activa, operante, y no solamente racional y religiosamente, sin trascendencia, sin fundamento, sin obras. Una fe así es muy fría, o no es fe. Dios nos aumente la fe a todos. Amén.